Bienvenidos a esta edición de Observatorio Semanal. Hoy hablaremos del hashtag No Sin Mujeres. Yo no sé si usted reparó, pero el 5 de febrero tuvo lugar el aniversario de la Constitución en la ciudad de Querétaro y en el Teatro de la República. Flavia, Marta, una imagen impresionante. El presidente, todos los miembros invitados ese día de su gabinete, varones, y después 31 gobernadores varones, y por allá en la parte de atrás, porque venturosamente le eligió el voto popular, la gobernadora del estado de Sonora. A ver, Flavia, ¿por qué este movimiento? ¿Cuál es su significado? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son las premisas de No Sin Mujeres? Bueno, el hashtag No Sin Mujeres lo creamos allá hace un año y medio, cuando visibilizamos que a pesar de todos los esfuerzos que se estaban haciendo en los diferentes países de América Latina y en México, claramente aprobando leyes que ayudaran a quebrar esta brecha existente entre hombres y mujeres en los puestos de decisión, a pesar de eso, cuando se hacían actividades públicas, políticas, partidistas y también académicas y sociales, no había mujeres. Entonces, en realidad fue como un llamado a la sensibilización y a poner el punto sobre la I, de decir, estamos haciendo muchos esfuerzos por mejorar la igualdad en el acceso y también en el ejercicio del poder, pero siguen existiendo obstáculos culturales, económicos, sociales, políticos, que dificultan esa igualdad. Buenísimo. Marta, ayúdanos a ver algunos de esos obstáculos. Tiene razón Flavia, nos dice, sí hay un esfuerzo, sí hay, si me lo permiten, como un contexto discursivo distinto. Hay cosas que ya no pueden decirse y que se simula que entonces estamos orientando hacia otra dirección en la que las mujeres deberían de tener un rol y una presencia pública más amplia, y sin embargo no pasa. ¿Por qué? Sí, y además incluso hay que ponerlo justo en ese discurso, o sea, es más allá de ir de lo políticamente correcto de que deba o no haber mujeres en ese espacio. O sea, podrían poner mujeres sin que tuvieran realmente cargos, pero lo que representan esas fotos, que además efectivamente no solamente fue este 5 de febrero, ve la foto del 5 de febrero del año pasado y fue igual. Y la de hace, la del 97, yo, porque estuve en 97, 98, puros hombres. O sea, cuando cumplió 97 años la Constitución, en ese caso no había ni una gobernadora, puros varones. Cada año son fotos de hombres. Es más, la de la constituyente de la Ciudad de México también fueron hombres. O sea, y no se trata de poner artificialmente hombres, sino que tú revisas los cargos de los que realmente están ostentando el poder. Y finalmente lo que te está representando esa foto es que los que realmente tienen cargos de representación política, donde se toman las decisiones, son hombres. Y que no importa todos los movimientos que llevamos años y años trabajando, primero por cuotas de género, ahora por paridad, que hemos alcanzado en la Cámara de Diputados un 42% de mujeres diputadas federales, tenemos 37% de senadoras, hay ya varios congresos locales que han alcanzado la paridad, pero en los cargos ejecutivos, donde se están tomando decisiones, e incluso dentro de los propios órganos colegiados, como son los congresos, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Los hombres, porque son los coordinadores de los grupos parlamentarios, las mesas directivas están presididas por hombres y las mujeres seguimos estando fuera de la toma de decisiones real. Entonces, el tema no tiene que ver con políticamente verse bien y tener mitad y mitad solamente por cubrir la imagen de que haya mujeres, sino de que realmente las mujeres estemos accediendo a la toma de decisiones reales, no nada más ahí que nos manden a cumplir la mitad o cubrir la mitad de un órgano colegiado. Me parece bien importante, pero antes de seguir preguntando los porqués de esta situación, hay mujeres que tienen presencia en algunos órganos de decisión, o más bien órganos colegiados, sin embargo no en los puestos desde los que se toman las decisiones, pero te pregunto, Flavia, decías en México, pero esto también se empezó en América Latina. El movimiento No Sin Mujeres no es exclusivamente mexicano. Y te pido así. Nació en México. Gracias a alguien que está por aquí. Pero te haría una pregunta muy concreta. ¿Cómo andamos con relación a los países del sur del continente? Nada más. Depende de dónde estás mirando. Okay. Si estás mirando a nivel legislativo federal, México ha hecho un salto cualitativo importante. Tú piensas que cuando tú apruebas cuotas y apruebas paridad, el ratio comparativo para todos los congresos latinoamericanos es de 25 puntos porcentuales. Es decir, entre 1990 y 2016, y México está en esa onda, se aumentaron 25 puntos porcentuales la cantidad de mujeres representantes en senados y diputados a nivel federal. Lo que yo creo es que hay 3 desafíos en ese sentido. Yo les llamo horizontal, vertical y del papel a la práctica. Horizontal.
Hemos hecho esfuerzos a nivel legislativo federal, pero no en las otras instituciones. Por ejemplo, no en los gabinetes. Miras, los gabinetes de América Latina, incluido el mexicano, no hay mujeres. Con suerte hay una o dos. Tenemos acá. Esa es la media de todo. Y además hubo intercambio porque salió la Exacto. secretaria de Relaciones Exteriores, entró la secretaria de Cultura y ahí quedó la cosa equilibrada. Entonces, primer esfuerzo a nivel horizontal, no solo a nivel legislativo, sino a nivel judicial, también en el Ejecutivo federal y nacional. Segundo salto, vertical. Cuando tú miras a nivel federal, el crecimiento es de estos puntos, ¿no? Casi 25 puntos porcentuales. Cuando tú miras a nivel local y estatal, Ahí estamos. hoy en México hay cerca, según datos del 2014 de la CEPAL, 7% de mujeres presidentas municipales. Con suerte llegas a 14% a nivel de concejalías, entre 14 y 20%, pero es más tirando a 14. No tenemos los datos actualizados, los están actualizando ahora. Entonces el esfuerzo es también a nivel subnacional. Por eso digo, hay que mirarlo multinivel, ¿no? Depende de qué mires. Y luego, el siguiente salto. Tener mujeres no significa que esas mujeres tengan poder de decisión al interior de las instituciones. Tú vas a congresos, incluso algunos que hoy son más cantidad de mujeres que hombres en los estados, como Querétaro, y los cargos de decisión al interior de ese congreso no están ejercidos por esa mayoría. Me parece buenísimo y es justo lo que le quería preguntar a Marta. A ver, ¿por qué pasa eso? Es decir, yo he escuchado algunas explicaciones, pero ayúdanos porque más tú estás adentro de estos órganos colegiados, entiéndase Senado de la República. Pues, ¿por qué pasa? Yo lo que creo es que a pesar de las cuotas y ahora la paridad, sigue sin ser un derecho reconocido a las mujeres y sigue persistiendo una visión patrimonialista. Yo le he llamado una visión patrimonialista del poder, porque al final de cuentas los espacios para cubrir las cuotas de género o la paridad están al final de cuentas determinados por los hombres en los partidos políticos. Los dirigentes de los partidos políticos también son hombres que ven esos espacios como propios y que están poniendo en las candidaturas a mujeres con las que creen que ellos pueden seguir teniendo el poder. Y eso pasa no solamente en los congresos, porque las disciplinas partidistas que hay a nivel de los congresos, o sea, hay veces que las mujeres simple y sencillamente no se pueden mover para votar algo que legítimamente creen que deben votar por la disciplina partidista, porque su carrera política depende de ese voto, ¿no? Pero también lo vemos de manera muy contundente en el nivel de presidencias municipales. Justamente en las dos últimas elecciones, la del 15 y la del 16, este porcentaje en México pasó del 7% de presidentes municipales al 14%, casi 14%. Pero la realidad que tenemos en Querétaro, en Chiapas, en todos los lugares donde aplicó, es que pusieron mujeres que son las esposas de, hermanas de, hijas de, como candidatas. O sea, el fenómeno Juanito es otra simulación, actualizado. porque entonces, de manera especial en Querétaro, son los señores los que están tomando las decisiones, aunque ella es la presidenta. O casos peores y lastimosos como de Chiapas, que a las mujeres no las dejan tomar funciones, les incendian las alcaldías, las violentan. Tenemos casos incluso en que el tribunal ya ha dicho, eso es violencia política, ella es la que fue electa, que no han podido entrar a ejercer su función como presidentas municipales. Entonces, me parece que tenemos que hacer algo más allá de la mera cuota que tiene que ver con un asunto finalmente de números y de número de candidaturas para un cambio de cultura política. Esos espacios no son para que los señores los repartan como ellos quieran, son espacios que democráticamente hombres y mujeres tienen que tener el derecho para acceder a ellos. Me parece muy bien. Antes de hacer preguntas, digamos, como más finas de cómo intersecciona este tema con otros temas de violencias contra las mujeres, para tratar de entender este sustrato cultural muy fuerte que Marta nos pone sobre la mesa, permíteme, Flavia, hacerte una pregunta que es como mucho más, digamos, simplona y en verdad lo asumo, pero hay un reclamo después a las propias mujeres, desde las mujeres y desde los varones que estamos, digamos, que apoyamos esta agenda, que tiene que ver con que a veces cuando toman los cargos de decisión, porque escuchaba Marta, ya han habido presidentas de partidos políticos y de partidos políticos importantes, etcétera, y a veces sucede que eso no cambia tampoco. Es decir, que las presidentas de partidos políticos, las presidentas de órganos colegiados, las presidentas de tribunales, las presidentas tal, en realidad terminan reproduciendo el mismo esquema masculinizante de la toma de decisión y no lo contrario. A ver, ¿qué decir de eso? Es complejo, pero... Dos reacciones. Una no sé si te va a gustar mucho, pero ahí va. La vagina no significa calidad. Es decir, ser mujer no significa que vas a ser la mejor presidenta municipal, la mejor diputada, la mejor presidenta de partido.
Yo creo que, y segunda cuestión, le hemos elevado el nivel de exigencia a las mujeres con relación a lo que miramos de los hombres cuando les estamos evaluando en el ejercicio público. Nosotros hemos hecho varias actividades con los organismos públicos locales electorales y es muy interesante cuando dicen, bueno, ahora ya están las mujeres como candidatas, como consejeras y demás, que demuestren, ahora tienen la oportunidad. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces le hacemos esa pregunta a los hombres? Es decir, que no necesariamente el sexo significa mérito. Lo que a mí me parece, y yo ahí veo el vaso un poco más lleno que vacío, yo creo que Marta lo ve un poquito más vacío que lleno, es que yo creo que México, y esto lo hago en perspectiva comparada, comparando a otros países de América Latina, ha dado un salto sustantivo importantísimo en los últimos años. No se pueden imaginar las resistencias que todavía hay en muchos otros países de la región, siquiera para aprobar cuotas, que es, digamos, como el inicio del camino, ¿no? Panamá, Guatemala, la discusión es, no, las mujeres no necesitan cuotas, ellas se lo tienen que ganar como nos los hemos ganado nosotros, o se lo tienen que ganar como nos los hemos ganado nosotras, dicen las mujeres que ya son diputadas. México ha dado un salto cuantitativo significativo y eso en términos simbólicos es muy importante. Lo que pasa es que hay tareas para hacer y las tareas para hacer son ahora cualitativas. Tenemos que mejorar la manera en que se seleccionan los procesos, la manera en que se seleccionan las candidaturas, la manera en que llegan esa mujer para evitar que este criterio que es muy presente entre los políticos mexicanos de la candidatura es mía. Es decir, yo, cacique local, decido a quién pongo y ahí pongo a doña Juanita, ¿no? A las esposas, porque creen que lealtad es sumisión. Pero eso está denotando un problema para mí más grave, que es el bajo nivel de democracia interna de los partidos políticos. Es decir, que hombres y mujeres no se pueden mover de la línea partidista, porque mandan unos caciques que están enraizados en las estructuras partidistas. Me parece estupendo. Vamos a hacer un corte y volvemos. Te voy a preguntar si es verdad que ves el vaso más medio lleno, digo medio vacío que medio lleno. Y voy a retomar esto que me gustó mucho de que en efecto las vaginas no garantizan mérito. Y voy a preguntarles por qué y cómo se pueden hacer mecanismos de selección distintos, no solo en sede político-partidista, porque a mí me parece muy importante otros ámbitos de decisión tan relevantes como, por ejemplo, la justicia constitucional. Esto es Observatorio Semanal. Ya volvemos, estamos hablando de No Sin Mujeres. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de la falta, porque no es tanto de la presencia de mujeres en cargos, no políticos en general, sino de toma de decisiones. Nos decía Flavia, las mujeres están presentes, pero no siempre en las posiciones de poder, y nos adelantaba que probablemente tu visión era distinta a la de ella por lo que hace a lo que se ha avanzado en México en este tema comparado con algunos otros países de la región latinoamericana. ¿Qué nos dirías, Marta? No, yo diría que sí, a lo mejor mi posición en este momento es pesimista, justo después de ver esas fotos, que en 100 años no cambian, pero sí reconozco los esfuerzos de los cuales muchas mujeres hemos sido partes. O sea, el llegar a este momento en México tampoco ha sido nada sencillo. O sea, pasar de un porcentaje mínimo de representación a los que tenemos ahora ha requerido un trabajo muy importante, pero justo me parece que tenemos que ponernos en el momento en el que nos encontramos para dar el siguiente paso, que no tiene que ver con los números, tiene que ver justamente con la calidad de los espacios de toma de decisiones y con este cambio de cultura política. A ver, ayúdanos por ahí. Es decir, ¿cómo damos ese paso? Porque al final, por lo que he escuchado de la exposición de ambas, se sigue girando alrededor de una idea en la que hay un hombre siempre que es el que controla el asunto, o el que es el dueño, nos decía Flavia, de la posición política, o es el que instrumentaliza a la mujer que está formalmente en el cargo, pero sigue tomando decisiones. Eso nos habla, digamos, no solo de un tema de simulación, sino de que este sustrato cultural en verdad ha permeado de tal manera que no se logra remover lo que importa, que es la sede de la toma de decisión. ¿Cómo hacerlo? No, y que incluso lo que decíamos, también que lleguen mujeres y que reproduzcan exactamente las formas de toma de decisiones que los hombres, eso también está pasando, o sea, eso también hay que ponerlo. Me parece que sí, una parte pasa por el tema de la democratización de los partidos políticos, pero esto solamente tendría que ver con los cargos de elección popular y tenemos que ver más allá, tenemos que ver a los magistrados, tenemos que ver a la corte, tenemos que ver al gabinete y tiene que ver justamente incluso con cambiar las condiciones en las que las mujeres entran a jugar al espacio
espacio de lo público. Y esas condiciones todavía no cambian. Las mujeres siguen teniendo la intención de participar en lo público, trabajar en lo público, pero todavía con una carga tremenda en el mundo de lo privado, y esa relación todavía no la hemos cambiado. O sea, para las mujeres hoy en día todavía participar en la vida pública es una gran dificultad cuando tienes una responsabilidad familiar, doméstica, que los hombres siguen sin tener ni compartir. Y esa relación tampoco la hemos cambiado. Y mientras no cambiemos eso, también las mujeres van a estar limitadas, van a estar limitadas en su espacio de la decisión pública. ¿Por qué? Porque las decisiones públicas se toman a altas horas de la noche, muy lejos de tu lugar de residencia, donde las mujeres con responsabilidades familiares están limitadas para poder participar en igualdad de condiciones. Tú dirías, hay una rutina y dinámicas que de suyo van excluyendo a las mujeres del momento de toma de decisión toral. Alguien me decía, sí, se toman las decisiones en los restaurantes a las 12 de la noche con un par de whiskies en la mesa, y pues ahí ya quedaron de facto excluidas las mujeres que no quieren entrar a ese juego. Flavia, una reacción a esto. Las instituciones mexicanas, las instituciones públicas mexicanas se caracterizan, a mi modesta manera de ver, por una ausencia de capacidad para conciliar la vida familiar con la vida profesional. A ver, abunda en eso. Mira, cuando tú tienes que las reuniones, incluso en la universidad, ¿no?, las conferencias, las actividades se hacen después de las 5 o 6 de la tarde, algo está mal. Cuando tú tienes, por ejemplo, el personal de los organismos públicos locales electorales o del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal que salen en época no electoral, por después de las 6 de la tarde, 5 de la tarde, tenés un problema. Cuando se reúnen a las 10, 11 de la noche, pudiendo haberse reunido durante todo el día, hombres y mujeres, porque no es un solo tema de la responsabilidad familiar y la responsabilidad del ámbito privado, no es solo un espacio para la mujer, también es para los hombres. Entonces, al menos debería de serlo, digamos. Claro. Entonces, hasta que no cambies estas condiciones, nosotros muchas veces hemos hecho preguntas, consultas, entrevistas, ¿no?, a funcionarios y a políticos, ¿no? Las mujeres están atendiendo a la entrevista, respondiendo el mensaje sobre la comida del niño, a quién lo va a llevar a la escuela, quién lo va a ir a buscar, tienen una actividad, tienen que salir. Jamás me pasó encontrarme en una situación así con un hombre. Yo creo que hay un cambio cultural que tenemos que hacer. Creo que, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del Instituto Nacional Electoral puede ser un buen esfuerzo desde ahí para generar sinergias, para que incluso en los estados se piensen actividades que tengan que ver con mejorar la calidad del tiempo respecto a cómo se trabaja en las instituciones públicas, pero también la calidad del tiempo de estos funcionarios, CEO, políticos, para que tengan más espacio para su vida familiar. Las mujeres tienen una triple carga. Tienen que su carrera profesional, que no necesariamente siempre es político-partidista, la carrera política profesional y la carrera familiar. Y esas tres no siempre empatan bien. Y yo creo que en España en el año 2012 se empezó a trabajar en una evaluación de cómo mejorar la conciliación de la vida familiar con el tiempo de las instituciones públicas desde el ministerio. ¿De las mujeres? Pensando en una perspectiva de género, que es hombres y mujeres, ¿no? Ok, mucho más amplia. A ver, lo veo complicado, pero lo veo muy importante, entonces te quiero preguntar, después del diagnóstico que han hecho ambas, ¿por dónde empezar, Marta? Es decir, ¿qué medidas tú dirías que hay que tomar, como suelen ser estas cosas, en lo inmediato para cambiar las cosas en el mediano y profundamente en el largo plazo? Pues yo creo que de manera inmediata hay que tener claro que tenemos ya en la puerta un proceso electoral muy importante, que es el de 2018. Porque en el 2018 tenemos no solamente las elecciones federales para diputados, senadores, presidente de la República, sino que tenemos 30 elecciones concurrentes. Aproximadamente estamos hablando de 18,000 cargos que van a estar en juego en el 2018, donde los partidos tendrán la obligación de cumplir con la paridad. Y eso es la tarea inmediata. Eso ya nos va a garantizar mujeres en los órganos de decisión. Pero ¿Cómo garantizar que sean esas mujeres? El tema es que tenemos justamente las mujeres que estamos en estos espacios y los hombres comprometidos, las instituciones electorales, trabajar junto con las mujeres y los partidos para que el cumplimiento de esa regla sea adecuado, para no volver a caer en lo mismo de siempre,
siempre, estar cumpliendo por cubrir las cuotas, estar poniendo a las mujeres para no estar violentando incluso los derechos políticos de las mujeres militantes a las que no las dejan pasar a las candidaturas, porque tenemos un abanico de candidaturas que, bueno, creo que los partidos políticos tendrían primero que aprovechar a las mujeres de sus partidos y después pensar en ver ciudadanas u otras personas con las cuales llevar las candidaturas. O sea, no podemos dejar el simple cumplimiento a ver cómo lo cumplen. Tenemos que poner el ojo ahí. Esa es una tarea inmediata que tiene que garantizar que haya procesos realmente hacia el interior de los partidos que garanticen, porque además la ley establece que los partidos deben establecer y registrar en el INE los criterios con los cuales van a seleccionar. Y el INE tiene que poner el ojo en eso justamente para que se cumpla. Entonces, es un trabajo que se tiene que hacer con las instituciones y con los partidos desde ya para que el cumplimiento sea correcto, adecuado y no seguir violentando los derechos de las mujeres en un ánimo de cumplir con la paridad. Esa me parece una tarea inmediata. Sé que quiere reaccionar, Flavia, sin más. Hay dos cuestiones ahí también muy importantes en consonancia a lo que dice la senadora. Una, los partidos tienen recursos para capacitar a las mujeres. En el último informe del Instituto Nacional Electoral, el 3%, el 5% según los estados y el nivel federal, los partidos políticos mexicanos no ejecutaron ese presupuesto que tenían asignado. No lo ejecutaron. En el cajón. Se quedó ahí. Este año tienen la obligación de hacerlo. ¿Saben cómo hacerlo? Lo que nosotros decimos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en un marco de un proyecto de investigación que estamos desarrollando, es, 1, estos partidos tienen ese recurso y creo que hay que ayudarles a encontrar una estrategia de cómo capacitar mejor. 2, hay que ver que cuando capacitan, no capacitan a las mujeres que luego ponen como candidatas. Nosotros pedimos los datos, estamos intentando conseguirlos, digamos, para poder correlacionar si el dinero que se gasta en esa capacitación después se va reflejado ya. Está bien. Si se pone en la formación y capacitación y de qué manera en las mujeres que van a ser candidatas. Por eso, en ese sentido, en ese proceso, los criterios del INE deberían ser, 1, ver de qué manera usted capacitó a las que puso candidatas, o si quiere, haga la pregunta al revés. ¿Estas personas que usted pone como candidatas son las que capacitó? Entonces ahí tendrías como un cerrojo para mejorar la efectividad de esa capacitación. Y luego una segunda cuestión. Hemos mejorado el incremento de mujeres en los órganos electorales. No siempre esas mujeres son militantes. Entonces, lo que hay que reforzar es el papel de la militancia al interior de las organizaciones. A ver, me parece importantísimo porque además coincide con la pregunta que te quería hacer, Marta. Me parece muy importante, que es, a ver, tú tienes, y me parece muy bien identificado, que hacer un esfuerzo de capacitación para generar condiciones que permitan que mujeres digamos, con capacidad de mando tomen estos cargos de representación. Pero luego estas mujeres van a llegar ahí con identidades partidistas, diferenciadas, que además implican ideologías distintas, políticas y proyectos políticos contrastantes entre ellos. ¿Cómo lograr que a pesar de esa genuina división partidista que es necesaria en toda democracia, haya una especie de acuerdo transversal entre ese colectivo de mujeres para impulsar el cambio cultural en cuestiones tan prácticas como la manera en la que se gestiona la vida pública el día a día y la privada? Sí, no, yo creo que en ese sentido es importante que lleguen justo con esa identidad partidista, porque de eso se trata la democracia, que lleguen representando diferentes opciones políticas, que la ciudadanía además se sienta representadas con ellos. Lo que además puede haber y que ya ha habido en otros momentos de las legislaturas tiene que ver con quienes llegan a esos espacios con una perspectiva de género que no necesariamente tienen que ser todas, pero sí es muy importante que llegue un grupo importante de mujeres y hombres con perspectiva de género que tengan la capacidad de trabajar por encima de su identidad partidista en avanzar en los temas que como mujeres nos permitan avanzar. Por ejemplo, el tema propio de la reforma al 41 constitucional que nos permitió la paridad. A lo mejor no todo el mundo lo tiene identificado, que se debió gracias a que allí había 1/3 de mujeres senadoras. ¿Por qué? Porque tuvieron la capacidad de hacer valer un peso político que efectivamente no te daba para aprobar una reforma constitucional, pero sí te daba el peso para vetar una reforma constitucional. En la iniciativa original de reforma política, donde se discutió todo el tema de la segunda vuelta, de la reelección, todo lo que hoy tenemos en la ley electoral, el tema de paridad venía por ahí en un transitorio y las mujeres tuvieron la capacidad de subirlo al 41 constitucional porque hicieron valer que tenían más de 1/3. Ese más de 1/3 les dio para
decir, ok, ¿quieres que yo apruebe esa reforma constitucional? Nos requieres como mujeres. Y eso hace que en temas coyunturales hagamos valer el peso que tenemos como mujeres, pero implica que un grupo de las que estaban ahí, no todas tenían esta perspectiva de género e identificaban la necesidad de avanzar en ese momento, en esa coyuntura, en ese tema. Y eso se requiere en los espacios legislativos donde se están tomando decisiones, mujeres y hombres que tengan esa capacidad de identificar esas coyunturas en las que tenemos que poner por arriba de nuestra identidad de partido nuestra conciencia de género, porque es el momento de avanzar. Me parece interesantísimo porque me hiciste recordar mientras te escuchaba, senadora, que de alguna manera así se fue procesando la transición hacia la democracia en México. Lo primero que lograron las oposiciones fueron esas minorías de bloqueos suficientes para negociar reformas constitucionales importantes. Y esto podría, digamos, sentar las bases para que desde ahí se vaya decantando otro tipo de transición, una transición cultural, social, que tiene y debe tener efectos políticos de grande alcance en México. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros porque se va la senadora, no se acaba el programa, se queda con nosotros Flavia y suben con nosotros también aquí a la mesa Itzel y Mayra para seguir pensando sobre lo mismo y para escuchar cuáles son sus reacciones, las reacciones de dos jóvenes universitarias a lo que se ha escuchado hasta ahora. Quédense con nosotros que ya volvemos aquí a Observatorio Semanal. Pues ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal. Seguimos hablando de No Sin Mujeres, pero nos acompañan, como les decía, a partir de ahora en lo que sigue del programa, Mayra e Itzel. Y lo primero que les quiero preguntar a ustedes que se incorporan y que escucharon la conversación que hemos tenido Flavia y la senadora Marta Tagle alrededor de este tema, ¿alguna reacción? A ver, ¿alguna reacción desde la perspectiva tuya como mujer joven a este tema de lo que se está abriendo brecha en el país, que te está tocando ya verlo, Mayra, porque te está tocando una realidad distinta a la inmediata anterior, pero que todavía no es suficiente? ¿Cuál es, digamos, tu percepción de esto? Que, por ejemplo, justo de lo que discutían, que hay un gran avance, por ejemplo, en el Poder Legislativo, que tenemos cuotas obligatorias, pero justo cuando no es obligatorio, es cuando se empiezan a notar todavía estas cosas que permean a la sociedad. Por ejemplo, el gabinete, que justo ahí no es obligatorio que se pongan mujeres, solo encontramos 3. O cuando las gobernadoras, a los presidentes municipales, ahí no hay criterios de paridad, y entonces es cuando dices, como todavía no está todo. O sea, tú dices bien. La fórmula obligatoria, el mandato jurídico es clave para garantizar esto. Sí, creo que sí. Es un buen inicio para Está empezar. bien, para mayor presencia. Sí. Y sin embargo, Itzel, nos decían, y quiero escuchar su reacción, es un tema que ya tocamos, pero quiero ver qué piensan ustedes, que con eso no es suficiente, porque garantizas la presencia de mujeres, pero no garantizas la calidad, el mérito, la capacidad de las mujeres que llegan a los cargos de representación. Sí, porque exactamente, aunque exista paridad de género, sigue existiendo lo que denominaron anteriormente violencia política. Es decir, que a las mujeres no se les permite acceder a cargos políticos importantes, incluso en las elecciones son desprestigiadas mediante las campañas de otros compañeros y, por ejemplo, también el hecho de votar o ser votada se ve todavía discriminación en torno a ello. Y otra cosa que también me gustó mucho que destacaba en el bloque anterior es que efectivamente que seas mujer no significa que tengas perspectiva de género. Hay muchísimas mujeres que siguen perpetrando estos estereotipos, incluso también siguen teniendo conductas machistas peores que la de los hombres. ¿Y eso cómo se remonta, Flavia? Porque ese sí es un punto es muy interesante, porque son las peores aliadas de una causa a su favor. Es decir, ¿cómo remontas por ahí? ¿Cómo logras articular un discurso convincente para las propias mujeres de que esta es una agenda a la que deberían de sumar sus esfuerzos? Bueno, yo creo en la libertad de elección y yo soy una conversa, por ejemplo, alguien que durante toda su vida desarrolló su carrera académica, profesional, sin perspectiva de género. A mí lo de la perspectiva de género me llegó ya de mayor. A ver si me interesa que nos cuentes cómo, por qué, porque sí es Claro, importante. o sea, porque a mí me criaron en una sociedad donde ser mujer u hombre no había diferencia. O sea, tú tenías mérito, avanzabas, o por lo menos yo creía eso, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo yo creí que mis avances profesionales no tenían que ver con ser cuota, y al contrario, yo estaba en contra de las cuotas,
bastante ignorante era, pero en realidad yo pude superar un montón de techos que las mujeres tienen porque no los vivía, porque vivía en una sociedad, primero argentina y después española, en donde yo creía que por mi mérito iba avanzando. Lo que uno se encuentra frente a mujeres como la que era yo, es que esto es un proceso de, mis profesoras de género me dicen de quitar el velo. Uno va quitando el velo lentamente, se va enfrentando a experiencias donde se va dando cuenta que frente a mérito, hombre y mujer con igual mérito, siempre las mujeres consiguen menos aquello que están igual de capacitadas. Entonces se da cuenta que hay techos de billete, techos de cristal, techos de cemento, es decir, mujeres que creen que no pueden o no están capacitadas para hacer determinadas cosas. ¿Cómo se enfrenta esto? O sea, ¿cómo se cambia esto? Bueno, esto se cambia desde la educación y desde la experiencia vital. Y uno no le puede imponer a una mujer ni a un hombre que tenga esta perspectiva. Yo por lo menos no puedo desde mi concepción liberal, ¿no? Y a mí me han pasado un montón de cosas sumamente interesantes. Yo supongo que algún día tendré que escribir la cocina de lo que fue pasar de ser una mujer sin perspectiva de género a una mujer con perspectiva de género. Yo creo que sí debes, porque creo que es interesante porque e te importante. pasan cosas muy violentas. Por ejemplo, la semana pasada, yo uso mucho las redes sociales y las uso para sensibilizar, ¿no? Y la semana pasada ya era como la quinta o sexta vez que me decían esto, ¿no? Bueno, a ver cuando vuelves a estudiar cosas interesantes. Porque ahora que estudias la representación política de las mujeres es como que, porque ni siquiera te lo dicen así, te dicen ahora que estudias esa cosa, ¿no? Y me lo dicen amigos, colegas, gente que me quiere mucho, colegas de la vieja guardia, es decir, profesores de la vieja guardia de la ciencia política, digamos, de América Latina, y me lo dicen colegas de aquí, de otras disciplinas. Y yo digo, yo sigo estudiando la buena ciencia política, es decir, no es cierto que yo solo me dedico. Cambiaste el foco. Y me estoy justificando. Okay. Y entonces yo lo visibilizo en las redes, se arman unos debates fantásticos, pero es muy interesante esto. Por privado, muchas mujeres de América Latina me escriben y me dicen, doctora Flavia, gracias por visibilizar. A mí me pasa esto todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Visibilizando, educando, formando y visibilizando. Es decir, No Sin Mujeres quiso mostrar que cuando vamos a una conferencia, cuando vamos a un congreso, cuando miramos los plenos, cuando miramos los programas de televisión, siempre son hombres. Entonces a mí me decían, hacé la listita, porque las mujeres no están por ningún lado, o sea, no hay mujeres, era la expresión. Entonces yo me pasaba haciendo listitas para mis colegas para que pudieran invitar mujeres. Entonces, No Sin Mujeres dio paso a la creación de una red que se llama Red de Politólogas. Visibilicemos que hay mujeres que pueden, no importa si tienen o no la perspectiva de género, cuanto más visibilicemos que hay mujeres capaces, brillantes, inteligentes, más estamos generando espacios para que esas mujeres que son buenas lleguen. A ver, chicas, desde su generación y desde su punto de vista y desde su gremio, porque las dos son abogadas, talentosas, además me consta, ¿cómo ven todo esto que nos ha dicho Flavia en el ámbito de su desarrollo profesional, digamos, en una generación que ha ido abriendo brecha y que además en su nicho concreto, que es este nicho de la ciencia política, hay esta discusión de si estos temas o no son relevantes? Ustedes, uno, ¿creen que por propio mérito pueden avanzar en igualdad de condiciones que sus compañeros varones? Dos, en su entorno universitario, ¿cómo ven la presencia de hombres y mujeres? Tres, ¿cómo se sienten de cara a lo que sigue, digamos, buscando, si es que buscan, ámbitos de toma de decisión con incidencia pública? Mayra. Yo creo que depende. Lo que pasa es que he discutido mucho con muchos amigos sobre esto, que, por ejemplo, al menos nosotras, creo, estamos en un entorno muy lindo para friendly para las cuestiones de género. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de mis compañeros, amigos, en mi entorno muy pequeño de, por ejemplo, del instituto, etcétera, entienden estas y yo sé que me consideran en igualdad de circunstancias que ellos. Pero de repente me voy a otros lugares, como por ejemplo, yo soy de Tabasco, entonces, por ejemplo, ahí cuando llego y veo a mis amigos de la infancia es como, vaya, o sea, es completamente distinto. Y también a mí me pasó un poco lo que decía la doctora Flavia, que cuando yo estaba en la preparatoria, yo me sentía, o sea, completamente normal, o sea, no tenía ninguna barrera, pero porque me mezclaba de otra forma
con mis compañeros, entonces mis compañeros me pensaban igual, pero no a mis otras compañeras. Entonces como que yo nunca me sentí hasta que llegué aquí y me dijeron como vamos a hacer una mesa de género y dije, pero ¿por qué no? O sea, ¿para qué? Y ya luego también, por ejemplo, leí este caso de Campo Algodonero, me empecé a concientizar de los feminicidios que había en México y dije, o sea, a mí no me va tan mal, pero la cosa no está bien. También pasa mucho por ver en qué estrato social pasan las cosas, porque incluso en la clase alta pasan cosas espantosas, pero por ejemplo en el mundo académico de derechos humanos se salva un poquito. Protegido. Sí, me parece muy importante. A ver, tu reacción, Mayra, pero con un adicional. Tú fuiste la primera que trajo el tema en este bloque de la violencia de género y me llamó la atención porque de alguna forma aluden a ambas, y se aludía ya, a una dimensión más estructural, más de fondo, más profunda, que quizá es de la que emanan todas estas exclusiones, todos estos techos de los que hablaba Flavia, todas estas, digamos, limitaciones al desarrollo de las mujeres. Pues sí, la violencia de género consiste efectivamente en eso, que te van a discriminar o que vas a sufrir ciertos resentimientos a tu persona por el simple hecho de tu género, o sea hombre o mujer. En este caso estamos tratando de las mujeres. Yo lo veo en las aulas de la facultad porque todo puede ser muy diferente de un salón a otro. A ver, cuéntanos. O también depende del maestro, ¿no? O sea, sí tenemos más alumnas en la facultad, definitivamente somos más porcentaje que los hombres, pero aún así siguen existiendo comportamientos de los maestros hacia las alumnas. En eso tenemos el acoso, por ejemplo, también las desmeritan, o simplemente algunos compañeros creen que las niñas pueden salir mejor en los exámenes por su condición física o incluso porque incluso le coquetean a los maestros, ¿no? Que es completamente falso. O sea, tú dirías, ahí hay una doble beta, la beta que va desde lo vertical y la beta que va también desde lo horizontal entre los compañeros. Y las compañeras, te lo pregunto ahora más rápido, ¿hay ahí una especie de solidaridad entre mujeres para intentar cambiar estas dinámicas que reproducen una cultura que es la que tendríamos que cambiar? No, de hecho, en la facultad se da mucho que entre las propias mujeres son más crueles, o sea, creo que apoyan los comportamientos que realizan los hombres y creo que eso es súper triste. Porque además muchas de ellas no se dan cuenta, todavía no se quitan este velo, como lo han mencionado, de que de verdad existe violencia de género. O sea, simplemente tú no puedes andar por la facultad vestida como quieras porque vas a tener que soportar miradas tanto de trabajadores como de maestros, como de los mismos compañeros, o van a ser como juicios de valor sobre ti solo por ese hecho. Ok, una cosa interesante. Flavia, tú conoces muchas universidades del mundo. Ya nos dices, he vivido acá, allá, y además eres una universitaria universal, lo digo en serio. A ver, el mundo universitario y estos temas. Es extremadamente machista. Es extremadamente machista. Es extremadamente machista y mira, yo tengo una pelea interna, ¿no? Y me encanta molestarles, ¿no? A mis colegas. Arman las conferencias magistrales de los congresos internacionales, ¿no? Y siempre han sido hombres y nadie ha cuestionado eso. Hace unos años empezamos con unas colegas a preguntar, ¿y por qué no ponen alguna mujer? No, es que no hay mujeres catedráticas, porque claro, como la ciencia política es reciente, esto no es solo exclusivo de la ciencia política, ¿no? Sí, te escuchaba con una cierta sonrisa. Y entonces, como la ciencia política es un desarrollo reciente en América Latina, entonces todavía no están esas mujeres. Eso me lo dijeron hace como 3 años. Este año volví y dije, oigan, ¿qué tal si ya empezamos a poner? Entonces, está pasando algo muy interesante. Hay mujeres catedráticas brillantes, mis colegas son brillantes, pero entonces ahora han decidido que en vez de conferencias magistrales, como ha sido históricamente, ¿qué tal si hacemos plenarias paritarias? Yo no tengo ningún problema con las plenarias paritarias y además tienen la costumbre de invitarme porque dicen, así la callamos la boca. Y yo tengo la costumbre de no aceptar porque no estoy haciendo esta sensibilización para que me pongan a mí. Yo no necesito eso, no soy mejor. Yo necesito que la gente lea lo que escribimos e investigamos, no que la gente me reconozca a mí personalmente, ¿no? Yo necesito que los estudiantes se doctoren y sean mejores. Es otro criterio el que yo tengo, ¿no? No es por crecimiento personal, es porque creo que alguien tiene que dar la batalla y visibilizar esto, ¿no? Entonces han cambiado la estrategia, ahora ya las plenarias son, ya no hay conferencias magistrales porque tienen que poner a mujeres. Es extremadamente machista
es muy misógina, y no estoy hablando solo de América Latina, puedo decirlo sino sobre... del mundo universitario. Sí, general. en general, y no está basado no necesariamente en el mérito. Por supuesto que hay excepciones, ¿no? No quiero decir todo el mundo es así. Pero una cosa, Pedro, es importantísimo. Hay muchos hombres que tienen esta perspectiva. ¿Qué te ¿no? parece si lo dejamos aquí? Sí, claro. Porque vamos a un corte y volvemos. Claro. Y te voy a dar la palabra exactamente en el mismo punto. Nos dice Flavia, hay muchos hombres que tienen esta misma perspectiva. Le preguntaremos cuál es esa perspectiva ahora que regresemos aquí a Observatorio Semanal. Estamos hablando de No Sin Mujeres, aquí en Observatorio Semanal. Flavia, nos decías al cabo del cierre del corte anterior que no solamente el mundo universitario latinoamericano suele ser muy machista, sino que en realidad en el mundo universitario en general es un problema. Y decías que hay un problema también con la perspectiva de muchos hombres. Y ahí te corté y entonces te regreso la palabra. No, lo que quiero llamar la atención es que esta perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres, de la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, no es solamente de las mujeres. Es decir, que hay muchos hombres que son feministas, aliados de estas causas, ¿no? A mí no me gustan estas cosas de exclusión, ¿no? Ni de cuestiones bipolares, ¿no? Uno contra nosotros. Yo no creo que esto sea una agenda de unas viejas locas que están ahí molestando, porque siempre está como ese estereotipo, ¿no? Esto es una sensibilización a una construcción democrática distinta. Por eso, para mí, y lo vengo diciendo desde hace 2 años, no hay democracia posible sin mujeres. Es decir, creo que va más allá de una simple igualdad de género. Creo que es una perspectiva distinta de cómo construir la democracia. Y creo que las democracias latinoamericanas están ya a punto de este nuevo desafío, y el nuevo desafío es de la inclusión. Y desde mi terreno, desde mi cancha, digamos, mi papel es sensibilizar desde mi ámbito, que es lo público y lo universitario. Entonces, yo lo que hago son algunas acciones, yo les llamo acciones ciudadanas. Red de Politólogas fue una acción de ciudadana, ¿no? Es un portal donde visibilizamos mujeres politólogas y su trabajo, y exitosas y tal. Lo interesante fue la cantidad de chicas jóvenes. ¿Caben hombres ahí? No. No. Pero ya armaron el club de amigos de la red de politólogas. Okay. Porque, y yo les tuve que pedir disculpas a los hombres. Claro, ha sido toda una discusión para mí el hecho de que no hubiera hombres. Porque hay una pérdida también, digamos, de elementos de debate. Pero necesitábamos hacer esta acción. Okay. Red de Politólogas tiene ya 2 acciones más. Una es politólogas tuiteras. Yo creo que un problema de que no escuchan la voz de las politólogas también es un problema de nuestras propias politólogas, que no hacen oír su voz a través de las redes sociales. Entonces estamos haciendo talleres para capacitar y utilizar, posicionar mejor su voz. Y también una acción de posicionar mejor su conocimiento en la acción pública, es decir, su conocimiento no solamente tiene que estar publicado en los journals más importantes de impacto, lo cual es muy importante, sino también sensibilizarlo hacia la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, pequeñas acciones. Recibo un proyecto de un estudiante y reviso cuántos hombres ha citado y cuántas mujeres han citado. Y siempre me encuentro que incluso las propias mujeres no citamos el trabajo de mujeres. A ver, eso está Voy a Jurídicas, a mi instituto, al cual me acogió con tanto cariño y yo quiero tanto. Y me paso contando la cantidad de hombres que tenemos siempre, lo cual son todos valiosísimos y respetadísimos. Pero nos tenemos que sacar el velo, ¿no? Tuvimos un congreso fantástico en la última semana, donde todos trabajaron de una manera fantástica y el porcentaje de hombres que son todos valiosísimos, pero tenemos que hacer acciones cívicas. Entonces yo llamo a mis colegas, a mi director del instituto y demás a hacer esto, ¿no? Y se lo digo también a mis colegas políticos o a los asesores de los colegas políticos. Cuando van a armar un pleno, un presidium, paren un segundo y miren cómo les queda. Porque lo que hemos hecho los 2 últimos años, inconscientemente, hemos ido quitando el velo de la gente y la gente ya lo ve, y eso es una acción cívica exitosa. Ya ve que no están las mujeres en los lugares públicos. En su mundo de abogadas, de juristas, de universitarias que van a estos eventos, van a estos paneles y de alguna manera interaccionan con quienes los organizan, ¿sienten que hace falta, digamos, reivindicar de manera constante la presencia de mujeres? Pues creo que principalmente lo importante es
que vean que no hay, porque justo es que no te das cuenta, o sea, ni siquiera lo haces conscientemente, sino como, claro, vamos a invitar a estas gentes muy importantes, entonces empiezas a contar, pero casi todos son hombres. Y me queda claro que son los que han trabajado por mucho más tiempo por las cuestiones estructurales, pero creo que lo más importante es que se den cuenta e intentar empezar a invitar mujeres porque hay muy buenas, muy, muy buenas. No se trata de invitar mujeres solo porque sean mujeres. Yo el ejercicio que digo es, no se trata de poner mujeres porque se trata de pensar, perdonen que les hable en mexicano, neta, no hay ninguna mujer que pueda decir lo mismo que ese señor que ha trabajado muchísimo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso en lo cotidiano, de pronto empiezan a aparecer. No, pues ahí están, pero sí les pregunto, así como te pregunté eso, le pregunto una más difícil a Mayra, pero viene de Flavia, no de mí. Tu literatura, tus lecturas, digamos, las lecturas que tienen que ver con la cuestión jurídica. ¿Quiénes son la mayoría de los autores? ¿De qué género son? Definitivamente son hombres. Son hombres, o sea, definitivamente son hombres. También en clases en la facultad, la mayoría son maestros. ¿Mucho más maestros que mujeres? Definitivamente. De manera significativa. Ese es todo un dato, porque ahí tienes un problema que vuelve a ser estructural. ¿Cómo ir transformando eso, Flavia? Es una pregunta que sí vale la pena que nos hagamos con mucha seriedad. La visibilización es importante, pero no es suficiente. Es decir, no es suficiente porque la visibilización te lleva por el terreno de lo que ustedes mismas criticaban al inicio del programa, que es únicamente el maquillaje simbólico y no la cuestión. No se trata de la simulación, no se trata de simular y no se trata de poner mujeres por poner mujeres. Si no hay mujeres, como dicen algunos, pues entonces vamos a ir a llenar esos espacios. Por ejemplo, esta semana pasada fue el Día de las Niñas y Mujeres en la Ciencia. Visibilicemos los inventos que crearon las mujeres. Hay inventos que hicieron las mujeres, pero por supuesto no es una lucha de unos contra otros, ni mucho menos. Pero sí es una toma de espacios que hay que dar. Es una toma de espacio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay muchas colegas, abogadas, juristas, politólogas, que no les gusta ir a los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Bueno, trabajemos sobre ese, o sea, que son menos de exposición pública que los hombres. O que cuando les invitan a un tema, a hablar de un tema, dicen, tengo que prepararlo, por ejemplo, para hablar 10 minutos tengo que preparar 2 semanas porque no llego, porque no sé. Y yo siempre les digo, ¿ustedes creen que cuando le preguntan a los chicos si quieren ir a hablar de este tema, se preparan 2 semanas o dicen que no porque no están capacitados? Esos son los techos de cementos que tenemos que trabajar. Suele haber una improvisación preocupante del lado masculino, hay que decirlo con claridad porque es cierto. Pero también nuestras chicas tenemos que prepararlas para romper ese techo de cemento, y para dar el paso con más soltura, digamos. Claro, pero hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, que es esta idea que he escuchado de algunas damas, de algunas jóvenes, que a veces tienen una buena idea, la colocan sobre la mesa, pero esa idea no es retomada hasta que no la convalida un varón. Hasta que un hombre la vuelve a decir y en ese momento dicen, qué buena idea, y entonces está, digamos, autorizada a gravitar en el debate. ¿Les pasa, damas? ¿Y les pasa en su generación o no? Sí. O no sé, en alguna clase o discutiendo con alguien, como que digo algo y se queda, ¿no? Y entonces de repente algún otro amigo le dice como, sí, como dijo ella, no sé qué, y entonces los otros interlocutores como, claro, y yo me quedo como, yo ya lo dije. Entonces, sí. Itzel, te ríes, ¿sí es un tema común? Sí, es súper común, sobre todo en las clases, incluso en la familia. Ajá. Si propones algo a tu papá y a tu mamá y tu hermano le dice como, es una buena idea, ahí dicen, ok, sí. No porque vino la idea en sí misma de donde vino, sino porque viene y del eso varón. Está estudiado académicamente. Berit Haas, Ajá. una noruega que estuvo en el Parlamento Europeo, en 1976 describió las prácticas de cómo se relacionaban hombres y mujeres en el Parlamento Europeo, 76. En el 2004 lo actualizó y esta es una de las técnicas de dominación, se llama invisibilizar. Es decir, que la voz de la mujer puede ser de la mujer, pero puede ser de cualquier grupo subrepresentado, es decir, indígenas, afro, no es solamente de mujeres, ¿no? Entonces, en el grupo se la minimiza o no se la escucha, ¿no? Y es una forma de violencia simbólica. Y nos pasa todo el tiempo estás diciendo cosas y como que no te escuchan, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que, cuando está en una conversación, incluso porque no es solo de hombres hacia mujeres, también es de mujeres hacia mujeres, ¿no?
No, yo creo que el desafío es un desafío en verdad mayúsculo. Yo creo que desde las universidades se puede hacer mucho. Y ahí sí les preguntaría a ustedes, de nuevo a las tres, ¿cómo han percibido los esfuerzos desde esta universidad, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, en los últimos años en este tema? En particular, por ejemplo, con la adopción y promoción de este protocolo contra la violencia de género, que creo que con mucho tino ha impulsado la Oficina de la Abogada General. Una reacción, nos quedan muy pocos minutos. Pues me parece que es muy importante y justo como algunos programas antes habían dicho, creo que la universidad se ha convertido en un espacio seguro para muchas cosas. Por ejemplo, creo que en pocos lugares me siento tan igual y segura como particularmente en el instituto, donde siento que no hay ningún problema respecto de mi sexo ni nada por el estilo. Entonces creo que la universidad es un gran lugar para... Con rezagos, pero vas en la dirección. Y a ti te subrayo más los rezagos, porque todo el tiempo nos has dicho en el programa que hay muchos entornos en los que no te sientes en ese sentido, pero sientes que hay un cambio de cuando entraste ahora, ves en el ambiente un clima favorable, no sé, una reacción, Itzel. Pues creo que te da una especie de tranquilidad o de esperanza ver que hay como ya apoyo institucional y que sí se están haciendo determinadas medidas para visibilizar que efectivamente existe violencia de género y sobre todo que si algún día llegas a sufrir alguna clase de violencia, puedes acudir ante instancias universitarias. O sea, sí sientes que es importante que eso se haya aprobado. Flavia, para cerrar el programa, tu reacción a esto que has visto llegando relativamente recién, claro. pero en el entendido de que no existía, que te ha tocado ver ahora que esto existe. A ver. Claro. Lo que sí yo creo que hay que llamar la atención de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las universidades en América Latina y en el mundo que tiene uno de los mejores programas como el PUEG, ¿no? En donde no solo se trata el tema... Perdón, y que ya es centro, claro, que está analizando, generando estadísticas, generando datos, visibilizando, generando acciones para visibilizar no solo violencia de género, sino igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, es un proceso, ¿no? Y yo creo que estamos avanzando en ese sentido. Siempre hay cosas para hacer, evidentemente, pero creo que como universidad estamos, por ejemplo, nos sumamos a He4G el año pasado, hicimos durante una semana múltiples actividades vinculadas a la sensibilización y a la discusión, ¿no? Y a mí me gusta que esto sea un proceso paulatino, por eso digo que yo veo el vaso más lleno que vacío, porque creo que todo esfuerzo suma, ¿no? Y sobre todo hay que hacer trabajo con los universitarios y universitarias más jóvenes para cambiar prácticas que están anquilosadas en nuestra manera de ser. Entonces hay que ir transformando educativamente la manera en que nos relacionamos nosotras con ellos. Es decir, no viene de arriba solo, es también un cambio que tiene que ir paulatino desde abajo. Pues ¿no? muchas gracias, Flavia, muchas gracias, Itzel, muchas gracias, Mayra. Se fue la senadora, a quien también le agradezco, frente a usted el que haya estado con nosotros, para visibilizar un tema que tiene que ser visibilizado. No sin mujeres no solo es una buena idea, es una buena causa de transformación social de una sociedad que se ha caracterizado por su condición patriarcal, por su machismo, por su exclusión y que debe en verdad cambiar si queremos decir algún día que somos una verdadera sociedad democrática. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en Observatorio, como todas las semanas, el próximo domingo.